Bien, vamos a ver este vals alemán, el tema que es en el tono de sol mayor. Vamos a tener en cuenta el bajo que trabajará con los tonos de sol mayor, do mayor. También pueden usar sol séptima y además re séptima. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la parte de la mano derecha. Haremos sol dos veces, si, re, sol, fa sostenido, sol y mi. Después mi, fa, sol tres veces, fa sostenido, mi, re y eso, mi, re, do, si. ¿Sí? Vamos despacito con estas dos primeras frases. Bien, pongo sol, la, si, re, mi, re, do, re y esas otras notas, re, do, si, la. O sea, y para cerrar la primera parte, tres veces re, do, si, la, sol, la, si, la, sol. ¿Sí? Sería eso. Ahora, en el bajo usaremos el ritmo de vals, que lo hemos explicado en otros videos, bajo fundamental y dos veces el acorde en cada compás. Y vamos a hacer, primero que nada, el tono de sol mayor. Pueden usar sol séptima, acá también, antes de caer a el do mayor. Sol mayor. Re séptima. Sol mayor. De ahí se repite exactamente lo mismo. Yo en cada tono voy usando el bajo alternado. Lo pueden usar así.
así, o también si usan el dedo anular, de esa manera. Si usan los acordes de séptima, alternaríamos de esa manera, ¿sí? Siempre con tónica y el botón que está arriba de cada una de las tonalidades. Sol lo voy a alternar con el re lo voy a alternar con el la, ¿sí? Bien, el do con el sol, y bueno, son esos tres tonos. Pero también puedo usar los contrabajos, ¿sí? Alternar el sol con el si, el re con el fa sostenido, el do con el mi, eso también queda muy bien. La segunda parte, entonces haremos sol, la, si, dos veces más, la, si, do, re, do, si, la. Después haremos la, si, do, dos veces do, re, mi, do, si. O sea, después haremos re, sol, fa sostenido, mi, re, do, si, la, y después tres veces re, do, si, la, sol, la, si, la y sol. ¿Sí? Entonces, la segunda vez repito lo mismo, ¿sí? Lo único que en vez de hacer este girito, directamente ya de la nota sol salto a los acordes finales, que serán do, re, fa sostenido y si, re, sol. ¿Sí? Entonces, esta partecita, aquí con los bajos empezaremos en sol mayor, re séptima, sol mayor, re séptima y sol mayor. Repito lo mismo. Termino con el botón de sol y el primer acorde lo haré con re y el segundo con sol. Y hasta aquí sería toda la canción. Espero que hayan disfrutado de este video tutorial. Dejen su comentario aquí abajo, suscríbanse, comuníquense con nosotros a través de los medios de comunicación para compartir información, saludos, también por algún pedido, alguna partitura que quieran. Y los estaremos esperando por aquí en un próximo video tutorial con este hermoso instrumento que es el acordeón. Los esperamos y que tengan una linda semana. ¡Hasta luego!